Buenas, Estamos. buenas. Oh, vivo. Qué romerita, Marquitos, ¿eh? ¿Viste? Me regalaron mis compañeros de data que me conocen muy bien. La de Te la Primatch. pusiste de compromiso, ¿no? Después no la usás más. Tenía que quedar bien ahí con mis compas. Vos también andás con Regalito. También por lo que escuché ayer. Ah, sí, sí, sí. Tengo acá mi taza de QuickSight. Fuimos ayer a ver una charla a las oficinas de Amazon, así que me llevé un souvenir. Tengo la remera también, que no la estrené todavía. Así que listo, ya este año no compro más ropa. La podemos sortear, para ver. Sorteé la tuya, boludo. ¿Qué te pasa? La tiraba, viste, en vivo, viste. Sí. La sé cualquiera. Como ¿Qué onda esa. ustedes? ¿Cómo vienen? Y se va sumando algunos espectadores. Dreo. Manda ahí un iconito. Un gatito. Vamos. Bien. Sí, la idea para hoy ya la... No, ¿qué te pasa? Sorteo de tazas, salí acá. Chap, chap. Este va en tortuguitas. Hoy no vamos a hacer SQL. Capaz en otro momento volvemos, pero queremos ir un poco rotando así. Nada, no se aburren, tampoco nos aburrimos nosotros. Estuvimos charlando ahí con Marquitos y pensamos un poco eh, que para la gente que capaz no está trabajando en data o incluso no está trabajando en programación, capaz no tienen idea cómo es el día a día de una persona que hace esto y resulta un poco ajeno, capaz ves las job offers, ves las distintas cosas que ponen por LinkedIn, pero no se traduce tanto con lo que es la realidad, ¿no? Entonces, comentar un poquitito de cómo es nuestro día a día, cómo es en nuestro trabajo, cómo era capaz en empresas anteriores, qué ventajas le vemos, qué desventajas, y un poco, bueno, ver para qué lado va decantando la charla. Buenas ahí, Mati. Gracias por sumarte. Mati es ex compañero de, de acá de Modo. Este, así que bueno, un poco eso. No sé si querés sumar algo vos, Marquitos. Dice. Qué bello verte. Edgardo Lucero dice genios. ¿Cómo va, Edgardo? ¿Cómo va esa tarde? Dale, grabar así me Sí, motivó. sí, todo esto se está grabando y se va a subir a YouTube, así que si todavía no están suscritos, pueden ir ahí en los Nash, links que están en la parte de abajo. yo quería consultar si les copa más este día, tipo jueves, capaz antes que los viernes que. Nada, generalmente tenemos planes. Planificamos todos los planes para el viernes, ¿no? Todo Capaz para decir que tiene planes. y el jueves parece capaz está un poco mejor. Y también podemos después ver si digamos cada tantas semanas un martes. O bueno, martes vos no podés igual. Así que tendría que ser Sí. otro día. Eh, bueno, ¿cómo arrancamos hoy charlando de este tema que estás introduciendo, Santi? Eh, no sé qué te parece, por dónde podemos arrancar. Eh, ¿De qué hacemos? O sea, esto de qué es, cómo gestionamos, cómo trabajamos en data y, o sea, cómo es nuestro diagramado nuestro día a día, qué frameworks usamos, cuáles redactamos. No sé, ahí Santi, si querés que. Bien. Ah, Sí, yo si querés, para no entrar de fondo en los frameworks, en la metodología, comentaría capaz cómo es un día nuestro y después de eso vamos decantando en, bueno, no sé, vos arrancás con una daily, ¿qué es una daily? ¿Por qué tenés dailies en Scrum? ¿Qué otras ceremonias tienen? Pero para ir un poquito de a poco, no sé si querés comentar vos cómo, no sé, qué hiciste hoy, por ejemplo. ¿Qué hice hoy? Bueno, no me quemé. Hacé Eh, de cuenta no te está escuchando tu jefe. Vamos a hacer de cuenta que no sos mi jefe. Eh,
No, nada, creo que lo importante del día a día, o sea, es tener como una pequeña reunión de sync para alinear de ahí con tus compañeros o sea, en qué vas a estar hoy, qué estuviste trabajando, si tenés algún blocker para destrabar alguna cosita, si tenés. Eh, Generalmente cuando se arranca lo que es un sprint, que un sprint es un periodo de tiempo en el que un equipo se compromete a entregar algo, ¿no? Puede ser entregar valor o entregar un producto o entregar lo que te comprometiste antes de planificar, ¿no? Eh, y es como para entender un poco ese ciclo de cómo arranca. Arrancas planificando y después todos los días vas teniendo dailies, digamos. Eh, y después, bueno, hay un cierre para verificar que de todo eso pudiste entregar y cuánto valor pudiste agregar y, bueno, qué feedback también tuviste del sprint. O sea, qué aprendiste o qué no salió tan bien y demás. Que se ve reflejado en otras ceremonias también. Pero sí, básicamente la metodología de trabajo de Scrum te propone esas ceremonias básicas. Después cada uno puede ir adaptándolo a lo que le sirva a cada equipo, ¿no? O sea, no es que te tenés que... O sea, veo que bastantes veces los equipos capaz se atan a un framework y no pueden salir de él y después terminan como ahorcados al cuello por cumplir con eso, ¿no? O sea, capaz tenés 3 incidentes de producción y tenés que ir a la retro y bueno, no, la retro no la podemos posponer y... O sea, ¿qué es peor, no? O sea, un poco el ejemplo que nos pasó el otro día. Jamás pasó eso ni volverá a pasar. Sí, Sí, a ver, en el equipo nuestro, justo esta semana arrancó el sprint, ¿no? Entonces, como dice Marquitos, un sprint es un bloque de días, en nuestro caso son 2 semanas, donde el equipo se compromete a una serie de entregables y bueno, trabajan para tener esos entregables en particular. Como nosotros arrancamos el sprint esta semana, el viernes pasado tuvimos una reunión de planificación donde dijimos qué cosas vamos a trabajar durante las siguientes 2 semanas. Y después cada uno de los días de esta semana tenemos una reunión a la mañana de sync de no más de 15 minutos donde decimos qué cosas hicimos el día anterior, si nos trabamos con algo y qué cosas vamos a hacer el día en el que estamos parados. Y después al día siguiente lo mismo, ¿no? De las cosas que dijiste que ibas a hacer, si pudiste cumplir todas, si te trabaste con alguna, si alguien te puede ayudar. Y así, bueno, con esa idea justo de lo que se llama una metodología ágil, ¿no? De tener agilidad, de si te trabajas con algo, poder solucionarlo rápido y de tener entregables chiquitos para poder agregarle valor al usuario de manera incremental y que no sea un proyecto gigante de 6 meses. Un poco la idea es esa, ¿no? Justo, sí. bueno, Marquitos y yo, si bien trabajamos juntos, no estamos en el mismo squad puntualmente. Entonces las ceremonias capaz son distintas o tienen una dinámica que no es exactamente igual. Eh, pero no sé si querés comentar un poco cómo lo manejan quizás ustedes. Sí, podemos contar un poco. Al principio eh, estaban las dailies más técnicas y en un principio como que no agregaba tanto valor que yo esté en esa reunión, como que para mí tampoco. Y preferí tener una sync, digamos, cada tantas semanas, 2 semanas con el equipo, con los PMs del equipo. Y después tener una reunión antes del sprint, antes de arrancar el sprint, para relevar qué es lo más importante que tenemos que arrancar a hacer en el próximo sprint. O sea, qué vamos a priorizar, cuáles son los requerimientos más importantes y también refinar un poco, o sea, el scope de esos requerimientos, es decir, cuál va a ser el definition of done de esas tareas, para así decirlo. El definition of done es cuando te das cuenta que esa tarea terminó, ¿no? O sea, cuál va a ser el entregable final. Eh, Algo parecido como a los criterios de aceptación, pero creo que es más general el definition of done. Por ejemplo, si va a ser un output, va a ser un tablero, o si va a ser simplemente un modelo de datos. Si
nada, es una tarea de relevamiento. ¿Qué preguntas esperás responder al final del sprint? ¿O qué hipótesis validás al final del sprint? Como para decir, bueno, esta tarjeta la cerré, ¿no? Y no que sea cual- porque puede pasarte que las dos personas tengan conceptos distintos de cuándo una tarjeta está terminada, ¿no? Eh, Total. lo Y que más puedes ahí, dale, dale. No, iba a decir, sí, o sea, capaz la dinámica en Data Cross, donde estás liderando vos el equipo, Santi, puedes contar un poco cómo son esas dailies y qué diferencias les ves a nosotros que estamos capaz más enfocados en los equipos, en los squads. ¿Eh? Sí, o sea, yo creo que la dinámica o la diferencia principal que tenemos es que vos trabajás en un equipo de producto, con lo cual el squad de producto dentro de la estructura que tiene la empresa está compuesta por gente muy distinta entre sí, ¿no? Tenés product owners, tenés desarrolladores, tenés vos que sos de data, seguramente hay gente de UX también, entonces son como perfiles bien distintos. En cambio, lo que pasa en la nuestra, que es un squad también, pero no es un squad necesariamente de productos, sino que es un squad bastante particular porque somos todos o ingenieros de analítica o data engineers o data scientists, es que podemos hablar de temas más técnicos y más o menos todos entendemos todo, ¿no? Si un ingeniero se sienta a hablar de capaz algo que se trabó con el equipo de DevOps, puede ser que el Product Owner entienda el problema a alto nivel, pero que no sepa bien por qué la configuración no está andando, ¿no? Entonces, eh, creo que un poco lo que cambia en la dinámica es eso, sobre todo en la daily. Y lo que vamos haciendo es, a las 10 de la mañana puntualmente en el caso nuestro, entramos en un canal de Discord que tenemos propio del equipo y en el orden que estamos vamos diciendo, yo ayer hice esto, me trabé con esta cosa, hoy tengo pensado hacer esto. Generalmente no hay mucho feedback porque la idea justo es que sea una reunión rápida. De hecho, Claro. eh, cuando era más presencial había equipos que la hacían parados justamente para tardar menos tiempo. Eh, ¿Hiciste alguna vez una daily parado? Me parece que no. De hecho, bueno, yo cuando hacía dailies presenciales terminaban tardando más porque era como que íbamos a otro lugar, íbamos a unas gradas. Sí, Ya el solo hecho de tener que moverte y todo era como sí, sí, sí. bastante denso. Creo que a nivel metodológico, hasta ahora, el equipo en el que estamos es el que más me gusta. Y no es porque lo haya armado yo, No es pero porque creo lo que hayas armado, supimos, pero un poco sí. no, creo que supimos aprovechar capaz errores de experiencias previas. De hecho, bueno, vos laburaste de Scrum Master y pudiste sumar un montón a la dinámica, eso está bueno también. Eh, y más que nada comentamos eso, puede ser que alguien tenga alguna duda y lo respondamos rápido. Generalmente si se traban con algo, lo que decimos en la daily es charlame después si lo vemos o escribimos por Slack para no perder tiempo en la resolución en ese momento. Pero es más que nada, en mi opinión, el objetivo de la daily es para uno, el hecho de tener claro qué es lo que va a hacer en el día, te ordena mucho las ideas. Después para el resto, el hecho de saber en qué está trabajando el resto del equipo, que capaz en el equipo de analítica estamos todos más o menos en tema, pero está bueno que sepamos en qué está trabajando el de ingeniería, el de ciencia de datos, para que estemos todos más bien alineados hacia dónde vamos y que no estemos trabajando en silos, ¿no? Esa es un poquito la idea. Sí. Yo creo que un poco lo que nos pasó, va, lo que te pasó a vos cuando arrancaste con el equipo es que tuviste la posibilidad de vos crear también esa cultura de trabajo. Y creo que cuando ya hay una cultura de trabajo hecha, capaz es más difícil cambiar esas estructuras, ¿no? Porque estás cambiando el método de trabajo a alguien, ¿no? Y a veces cuando pasa eso, hay un poco de resistencia, quizás. Eh, Sí, la gestión del cambio siempre es lo más complicado para empujar en las organizaciones. Es una de las cosas por las cuales me gusta trabajar en startups también, ¿no? Porque cualquiera puede proponer cambios en la forma de trabajo y
esos cambios se escuchan. O sea, capaz en una organización un poco más grande, si no sos manager, senior manager o director, ese tipo de cambios ni siquiera llegan y acá cualquier propuesta que haga una persona que entró la semana pasada como analista junior, se escucha en la retro, se evalúa y si cierra se empuja. Sí. Y algo importante también que iba a decir, y ahora se me fue. Cuando estaba diciendo algo anterior, iba a decir algo y se me escapó. A ver si me acuerdo. Tan importante no es el gol, Sí, si se te fue. sí, iba a decir que. Ah, eso, ya me acordé. Que cuando. O sea, que las cosas que vos proponías se terminan haciendo. Y me ha pasado a mí que, como estuve en el rol de Scrum Master en el pasado, después no me terminó gustando y no disfruté del rol y volví a lo que es data. Pero yo proponía cambios y desde mi rol. Y capaz hacía las primeras 2 semanas y ya después se dejaba de hacer. Era como que no lo hacías. No, no podía sostener algo como que si no les funcionaba. Eh, y acá en Data yo propuse un montón de cosas en modo que se terminaron haciendo y que la gente vio el valor y lo siguió haciendo orgánicamente. Es como que. Y no es difícil ver qué es la diferencia de por qué uno funciona y otro no. Pero creo que es clave también que el equipo puede entregar. O sea, no tiene bloqueantes con otros equipos. O sea, puede construir ese producto por sí solo. Ya sea la gente de ingeniería, de ciencia de datos, de ingeniería analítica. Entonces es más fácil aplicar cierto framework cuando dependés de tu equipo, digamos, nomás. Sí, creo que depende mucho también de la cultura de la empresa, del liderazgo. Qué sé yo, a mí puntualmente lo que me pasa es, me cuesta ver por qué en otras empresas no funciona, porque es como, si viene una persona a decirte cómo podés solucionar problemas, ¿por qué no lo tomarías, no? Y es un poco por lo cual también lo tomo yo, es el hecho de decir, si me tengo que hacer cargo de todos los problemas del equipo, no voy a dar nunca abasto. Si está vendiendo una persona con una solución y esa solución funciona, es como un no-brainer, ¿no? Claro. Pero, qué sé yo, cada empresa con sus temas. Ahí, un poco de la mano de eso, y aprovechando que comentaste que trabajaste como Scrum Master, ¿querés comentar un poco qué es Agile o qué es Scrum en particular? Eh, es una pregunta bastante difícil, la verdad. Que no sé si te puede responder eh, con una sola frase, pero. O sea, que creo que tiene. Si le preguntas a alguien distinto, te va a responder quizás otra cosa. Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, eh, si vos centrás en la agilidad en los 4 valores que tiene de reflexión, de entrega de valor, y distintas, digamos, eh, frameworks ágiles, y te basás en eso, puedes decir que estás utilizando esas metodologías, pero muchas veces se dibuja mucho las cosas y terminas haciendo un waterfall medio, un método cascada medio dibujado con Agile. Pero lo que sí veo la gran diferenciación que hay entre una y otra es que vos te enfocás en entregar valor rápido para poder cambiar rápido. Porque uno de los valores es, bueno, me ajusto al cambio, respondemos al cambio. Si yo hago un producto y hizo no entrega valor o dejó de ser prioritario para el negocio, bueno, lo dejo de lado y hago otra cosa, ¿no? Y creo que en cascada vos implementás todo por pasitos. Y cuando pasan 6 meses te das cuenta que eso que ya lo terminamos todo completo, está perfecto. Lo que hicimos tiene todos los detalles, está todo documentado, no falla ningún caso de uso, nada. Y cuando llega al final te das cuenta que ya el negocio ya no lo necesita más, capaz.
dejó de dar valor. Total. Sí, después ahí, capaz en un ratito, podemos ver los pasos del esquema más waterfall, que en definitiva es el más tradicional, ¿no? En el que haces todo el proyecto y después lo validas con el cliente. Pero, como comenta Marquitos, ¿no? En una empresa donde capaz todavía no llegaste a tener product market fit o todavía estás probando cuál es la mejor forma de satisfacer la necesidad del cliente, no podés tener un proyecto de 6 meses hasta que el cliente ve algo, porque cuando lo entregaste ya cambió la dinámica del mercado, la necesidad del cliente, lo que fuera, eh, y Walter Fall, lo que armaste ya no sirve más. En cambio, un poco lo que plantea Agile, y Agile en general, no Scrum, es una forma de entregar valor al cliente de manera incremental. Y esa manera incremental lo que te permite en definitiva es que al ser entregables chiquitos, si el cliente cambia de opinión, por decirle algo, si cambia la dinámica del mercado, podés pivotear más fácil porque no tenés que cambiar el trabajo de 6 meses, sino que a lo sumo perdiste 2 semanas de trabajo, por decirte algo. Ahí, Tal cual. Agile en general son un montón de metodologías, pero cuando hablamos de Agile hablamos un poco de las metodologías que están basadas en el manifiesto ágil, que no me acuerdo No, yo los tampoco, y mirá que fui a Scrum Master. postulados de memoria, si quieren los podemos buscar, pero son básicamente eh, 4 postulados o una cosa así, 7 si no me equivoco, que te dicen, si estás haciendo esto, esto y esto, estás trabajando con Agile. Y bueno, después dentro de eso tenemos Scrum y Kanban, que son como las más tradicionales. Sí, incluso estaba buscando ahí un Trello que tengo con todo esto. Preguntas Bien. frecuentes, algo así se llama. Mientras ahí voy leyendo el chat, Mati acá dice, todo depende del contexto de los equipos, hay veces que ni la mejor solución se adopta por no ser cómoda para el equipo. Sí, totalmente. O sea, ahí creo que la cultura es lo más importante. Eh, Puntualmente, si lográs tener un equipo donde se toma una cultura de mejora continua, o si lográs entrar a trabajar en un equipo que ya la tiene, es como no salgas de ahí o te va a ser muy difícil porque realmente no es lo más usual, pero es una forma muy cómoda de trabajar y de saber que las cosas que propones después se hacen. Debe ser difícil eso, ¿no? De trabajar de una forma y volver, sentir que volver para atrás. Pero bueno, no siempre para todo igual conviene ser ágil, ¿no? O sea, no todo tiene que ser sí o sí 100%. O sea, yo lo que para mí clave para saber si estás un poco alineado con lo que es tu trabajo, eh, tengo acá una imagen que está muy buena. A ver si... Estoy compartiendo. Pero se ve negro, ¿no? Ahí voy a cambiar. Sí, no estás compartiendo todavía. Ahí está. O sea, este es los 4 valores, ¿no? Lo estás viendo vos en mi stream, ¿no, Santi? Pero te los cuento por ahí. Sí, sí, Una sí. es colaboración, otra es mejora, entrega de valor, o sea, mejora continua, de mejorar y reflexión. Que reflexión tenés la retro, donde vos mirás qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. En la entrega de valor estás viendo esto de, bueno, aunque sea algo chiquito, pero que entregue valor, digamos. Y, y ahí aparece el concepto ese de Pareto, ¿no? O sea, vos dicen que con el 20% del esfuerzo entregás el 80% del beneficio, ¿no? O del valor de algo. O sea, a veces no tenés que hacer algo súper completo para o sea, suplir todas las necesidades, ¿no? Ya con el 20% del esfuerzo estás entregando un montón de valor. Y después con la evaluación de esto de las sincronizaciones, las reuniones, estas donde eh, trabajas en conjunto con otros equipos y seguir mejorando el producto a partir del feedback, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Ahí con eso que decías del Pareto, pensaba en los proyectos que hacemos nosotros de análisis, ¿no? Donde capaz estábamos viendo cómo bajar
los reclamos o algo de eso. Y si te pones a ver todas las casuísticas que tenés, obviamente sí, hay un montón de puntos de mejora. Ahora, si el 90% de los tickets te está llegando por un problema en particular, te vas a sentar a arreglar ese y después el resto lo vas revisando una vez que te sacaste el más urgente de encima. Eso siempre es una proporción que en la mayoría de los casos se termina dando. Eh, no sé, ahí si querés comentar un poco de las ceremonias, un poco cómo es la metodología de Scrum a nivel general, el orden. Está bueno. Eh, Estaba viendo si tenía alguna imagen que me ayude. Eh, a ver si esta sirve. ¿Qué dice el chat? Linda pilcha Marquinga, dice. Esta es la que me regalaron. Muchachos. Ya hablamos de eso, Fido, ya es tarde. sí, sí, abrimos con eso. Eh, esta imagen como que representa no solamente las ceremonias, sino que representa también todos los artefactos que hay dentro de un equipo que hace Scrum, ¿no? Que decide hacer Scrum. ¿Querés O meterle sea, un poquito de zoom? sí, está viendo si... Creo que ahí va, mejor. Entonces tenés todas estas cosas que están acá a la izquierda, que son cuadraditos chiquitos, podemos decir que son tickets de Jira. Tickets. eh, tarjetas. Son Tarea. tareas, digamos. Que entrega historia de usuario, tareas, lo que sea. Que lo tenés en un backlog. Que un backlog vos lo tenés priorizado, lo tenés ordenado, le añadís detalle a lo que más próximo va a venir dentro de tu roadmap o lo que sea. Eh, y este backlog, que vos lo vas enriqueciendo, le vas agregando qué es lo que se va a hacer en los próximos meses, en el próximo Q, en los próximos eventos, se tratan en el sprint, ¿no? Perdón, en la planning, en la planificación del equipo. Y vos ese backlog lo vas refinando con reuniones de refinamiento, con reuniones de grooming, lo que sea. Le vas añadiendo detalle, le vas añadiendo puntos de historia. eh, la grooming, por ejemplo, la- o la reunión de estimaciones. Nosotros, por ejemplo, vemos cuánto esfuerzo nos va a llevar a hacer una tarjeta. Como que vamos, en esa ceremonia nosotros vamos, nos juntamos todo el equipo y decimos, bueno, esta tarea hay que hacer esto, hay que hacer una lógica que resuelva tal problema y después llevarlo a otro modelo y después cómo se va a consumir eso. Bueno, termina la reunión y decimos, bueno, esta tarjeta pesa 5 puntos de historia. Nosotros sabemos que después en la planificación nos podemos comprometer con 10 puntos de historia y entonces, bueno, si te pasas de ahí, no vas a poder comprometerte con todo eso, digamos. Entonces no te puedes pasar nunca de esos puntos de historia que habitualmente entregas, ¿no? Es un poco más profundo el tema, pero hasta se podría hacer un stream directo de eso. Pero bueno, es como cómo empieza todo ese proceso donde agregamos las historias, las tarjetas, vamos a la planning, nos comprometemos con esas tarjetas y al final del sprint, pasan 2 semanas, hacemos como una review de todas esas tarjetas. Hicimos esta la pudimos entregar, esta no. Cuáles se presentan en la demo también. Esta es la charla en la planning, ¿no? ¿Qué vamos a mostrar al negocio o- o a la empresa, ¿no? De lo que estuvimos haciendo. Para seguir también haciendo cosas de ese estilo si es que queremos, digamos, entregar quizás más valor de por un lado que por el otro. Y después entre medio están todas las dailies. Que son, ahí dice, Mati dice las dailies que duran 45 minutos. A todos nos Sí, pasó, con Mati seguramente. trabajamos en otra empresa, no voy a decir cuál, en la cual las dailies trabajaban, tardaban 45 minutos. Es la misma empresa que te dije que íbamos a las gradas y bla, bla. Nada, diferencias culturales, digamos.
Sí, 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 que además uno se iba por las ramas y nunca le decían, che, estamos en la daily y después lo vemos. Eh, pero básicamente, o sea, la daily no es donde resuelves el problema, sino es el lugar donde levantás la mano y decís, tengo un problema, alguien que me ayude, pero no en ese momento, digamos. Termina la daily y después se ponen a verlo. ¿Para qué? Para que no todos estén. Te haces perder el tiempo a todos porque tu problema, o sea, capaz te puede ayudar. Te pueden ayudar todos, no hay problema, pero capaz alguien lo tiene claro y te. Mira, yo lo resolví así y es mucho más fácil, ¿no? Eh, entonces, nada, he participado en dailies que se fueron de tiempo, pero hasta una hora creo que estaba en dailies. Pero quizás eran, bueno, equipos, varios equipos de otras áreas, que hacíamos una daily en conjunto como para sincronizarnos. Y terminaba siendo, no todos mucho entendían la metodología, entonces eh, terminaba siendo una mesa de trabajo para, en vez de Sí, dailies. totalmente. Bueno, y una vez que termina ese sprint, o sea, incrementaste ese valor, ¿ves? ¿Qué entregamos? Creo que es una de las preguntas que tenés que hacer al final del sprint. Para saber qué tenés que mejorar, ¿no? No solamente en la retro, que en la retro ves más qué fallamos como equipo, qué cosas nos bloquearon y cómo podemos potenciar lo que ya estamos haciendo bien. Eh, es un poco más del método de trabajo y al final del sprint cuando ves lo que entregaste, nada, por si no llegamos a cumplir con lo que entregamos, no es que te van a ir a buscar a tu casa, sino que es ver por qué no pudiste entregar todo eso que te hayas comprometido, digamos. Si es un tema de blockers, si es un tema de dependencia con otros equipos, si es un tema, no sé ahí, Santi, qué opinas vos, pero Sí, o sea, viene muy de la mano del proceso de mejora continua. A mí en particular es de las ceremonias que más me gusta porque creo que es la única empresa en la que trabajé con un programa de retros establecido y yo sé que una vez cada 15 días el equipo se junta para ver qué funcionó y qué no funcionó de todo el trabajo de las últimas 2 semanas. Entonces sé que podemos atacar los problemas rápido. eh, no es que voy a tener que esperar a que algo explote por el aire para enterarme. Y a su vez podés capitalizar esos cambios muy rápido porque ponele lo de las historias de usuario que habías propuesto vos, creo que lo hiciste, o sea, al otro día y ya para la siguiente planning todo el equipo lo estaba usando, o por lo menos buena parte, eh, y es algo que suma valor enseguida. Si no, y lo que mirá que termina lo he pasando en daily, propuesto en otros equipos y me han dicho, a esto la historia del usuario no sirve para nada. Eh, bueno, y pero ahí está bien, o sea, ponele que no tuviera- no es el ego tuyo por fuera dejarlo. Y si no le sirve al equipo, no le sirve. Puede ser que al equipo no le sirva ser historia de usuario. Sí. bueno, pero si no hubiera servido, ponele que vos proponés algo que no sirve. Vos lo proponés, lo probamos un sprint, llegamos a la retro después de ese sprint donde lo probamos, decimos, che, esto no sirve, por Claro, tal y cual cosa, buenísimo, se saca. En 15 días tuviste una propuesta, la testeaste, te fijaste si funcionó y evaluás con el equipo si la tal cual. mantenés o no. Entonces, ahí es donde entra mucho el concepto de agilidad, porque en cuántas otras metodologías vos tenés en 2 semanas una propuesta evaluada con su impacto en la dinámica diaria, ¿no? Capaz en otra metodología en esas 2 semanas ni siquiera la implementaste, o capaz tenés una reunión con tu jefe de cada 3 meses para ver si le cierra cómo estás trabajando, ¿viste? Entonces, Sí. lo que me gusta a mí de cómo está planteado esto es que no depende de las personas, sino que es un proceso y como cualquier proceso las personas pueden cambiar, pero el proceso se mantiene y incluso pasa que si yo me voy de vacaciones, por ejemplo, la retro se sigue haciendo. Y me ha pasado de volver de vacaciones y que hayan cambiado cosas en cómo trabajaban. Y yo dije, ah, buenísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No depende de que una persona venga y diga, vos tenés que trabajar así. Eh, obviamente, sí, en un sprint no vas a ver los resultados, muchas veces es un ejemplo.
pero puede ser un sprint, dos, tres, no importa, es un mes y medio. Igual es rapidísimo si lo comparas con una metodología más de Waterfall, por ejemplo. Sí, Eh, tal cual. Ahí capaz estaría bueno bajar esta definición más conceptual a un ejemplo propio de cómo lo venimos haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos eh, objetivos trimestrales. Ahora estamos en Q4, o sea, cuando arrancó octubre, definimos una serie de objetivos y tenemos esos bloques de 2 semanas en los cuales vamos definiendo qué tareas vamos a hacer en esas siguientes 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, el sprint en el que estamos ahora? Nosotros sabemos qué objetivos tenemos, sabemos qué tareas tenemos que hacer para cumplirlos, y a su vez tenemos tareas que no pegan en esos objetivos, pero son más del business as usual y tenemos que hacerlas igual para mantener la operatoria, ¿no? Un ejemplo puede ser que, no sé, Marquitos es analista de datos y le mandaron una consulta para que analice una promoción puntual que salió la semana pasada. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros durante todos los días previos al día de planificación vamos a ir relevando las tareas nuevas que hay, las vamos a crear en ese backlog que comenta Marquitos, que un backlog en definitiva es un listado de tareas o de historias de usuario. Esas tareas tenemos una reunión en particular que en modo la llamamos grooming, donde nos juntamos los expertos, si se quiere, de esa área de negocio en particular, puede ser de Analytics, después Ingeniería tiene otra por su lado, y puntuamos cuánto esfuerzo va a llevar cada una de esas tareas. Y se hace por estimación relativa. Eh, yo capaz tengo una tarea que digo que lleva 2 días hacerla, pues Marquitos propone otra y decimos que va a llevar 3 días hacerla. ¿Por qué llevaría 3 días? Porque si la mía lleva dos, la de él tiene que llevar tres, porque cuando leemos la descripción nos damos cuenta que es un poco más complicada, pero no es lo suficientemente complicada para llegar a una de cinco. Ahí obviamente para todo lo que es estimación, Se discute, podríamos sí. estar una hora hablando de eso. Si les interesa el tema pueden buscar algo que se llama Planning Poker, que es un poco la metodología que usamos, pero bueno, en base a eso vas sacando eh, cuánto tiempo llevaría cada uno. Sí. Ahí Razor dice: Eh, el Sprint Poker funciona bien cuando es un equipo homogéneo. Sí, Claro. 100% de acuerdo. Ahí el tema que tiene el Sprint Poker es que vos decís cuánto tiempo llevarían las tareas. Ahora, si tenés un equipo que son todos seniors, no es lo mismo si tenés un equipo que tenés, no sé, un senior y un junior. La tarea que supuestamente lleva 2 días, capaz le lleva 2 días al senior y 5 al junior, entonces ahí, bueno, hay capaz un mismatch en los skills. Pero obviamente esto siempre a nivel metodológico, después en la práctica pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Sí, a nivel seniority, a nivel stacks, capaz tenés dos personas senior pero no en la misma tecnología, eso sí, 100%. Sí. Sí, también si lo tenés ¿Qué es más lo- diverso, creo yo que le puedes dar también visibilidad a otros, ¿no? O sea, porque capaz, digo, nunca hiciste algo y manejaste una tecnología nueva, y alguien que sí la manejó te dice: che, mirá que ahí tenés que tener cuidado con esto, o aprender esto, fíjate, puedes ya tener problemas con esto otro. Eh, entonces, capaz te sirve que otro conozca, estás implementando una nueva herramienta o estás indagando sobre algo, investigando algo, tener la visión de alguien que es experto en más en esa herramienta. Eh, o sea, te puedo agregar contexto, el tema es que en la grooming en particular o con el planning poker de la forma que lo hacemos nosotros, somos capaz 10 analistas y lo que hacemos es cada analista pone un puntaje de manera oculta. Después revelamos cuánto puntuó cada uno y vamos discutiendo hasta que coincidimos en un puntaje. sí, Lo que te va a pasar ahí es, si yo me sumo a las de ingeniería, por ejemplo, yo les puedo agregar un montón de contexto del negocio, pero no tengo idea de cómo funciona la implementación técnica, entonces ahí es la parte más complicada.
Sí, sí, Eh, pero bueno, un poco la idea es esa. Y como output de esta reunión de grooming, lo que te llevas es la estimación de cada una de esas tareas, ¿no? ¿Para qué necesitas tenerlas estimadas? Porque después de la grooming va a venir la planning, y la planning es cuando vos decís qué tareas vas a hacer en el próximo sprint. Yo sé, por ejemplo, que Marquitos puede hacer 10 puntos por sprint. Entonces tengo que saber cuántos puntos tiene cada tarea para saber cuántas tareas va a poder hacer y cuáles. Ahí lo importante es ver cuánto tiempo llevan y ver cuáles son las más prioritarias, sobre todo, que generalmente van a ser las que apunten a esos objetivos que habíamos comentado al principio. Puede ser que haya también algún fits, algún tema de deuda técnica, algún tema de investigación, de relevamiento. Pero bueno, un poco la idea general es esa, ¿no? Y tener en cuenta que no estén bloqueadas. sí, sí, Ahí no sé si y ves algo. no comprometerse de más, digamos. O sea, vos sabés que venís entregando, todo el equipo viene entregando 100 puntos de historia todos los sprints, y si después ves que el próximo sprint hay 150 puntos, algo de raro está pasando, ¿no? Entonces, importante ver eso. Ahí Sí, Richard te consulta a vos, Santi. ¿Quiénes tienen que participar de las planning? Ah, seguro. Antes de eso, lo que comentás de no comprometerse de más, creo que es lo más importante, porque justamente cuando nosotros estamos planificando, lo que estamos tratando de hacer es tener una gestión correcta de las expectativas de nuestros clientes, ¿no? En nuestro caso, de nuestros clientes internos. Entonces, si yo estoy poniendo algo en la planning, lo que estoy haciendo es decirle a mi cliente que a más tardar dentro de 2 semanas lo va a tener hecho. Si claro. me comprometo de más, seguramente no voy a llegar a tener todo y lo que va a pasar es que dentro de 2 semanas le voy a decir al flaco, che, no llegué. Hubiera sido mucho más eficiente si ya cuando estás en la planning te estás dando cuenta de que tenés cosas de más, la avisás en ese momento, esa persona se puede ajustar con tiempo, no estás dependiendo de que vos termines con eso, capaz incluso tiene que hacer un desarrollo él después del tuyo, le cambiás la planificación suya, es todo un quilombo, ¿no? Entonces, viene un poco por ese lado. Sí, incluso ahí podés hacer un slicing de las tarjetas, ¿no? Capaz la tarjeta tiene un definition of DOM mucho más amplio. Y mira, no me puedo comprometer con esto, pero sí con esto te sirve, aunque sea como para ir avanzando con algo, o disponibilizarle ciertos datos que, bueno, por lo menos puede ir trabajando la persona. Entonces, capaz es importante eso, tener un buen sentido de expectativas con el equipo con el que trabajas, para que cuando llegue el final del sprint decir, no, mira, no llegué. O sea, y ya sabías que no ibas a llegar. Entonces, sí, el próximo sprint, el sprint siguiente, los vas a tener sí o sí. O sí. Entonces ya, digamos, estén alineados, digamos, ¿no? Están alineados, y eso mejora la confianza y, y lo que vos que te comprometés, ¿no? O sea, tu palabra, digamos. Sí, uno a Eh, veces quiere poner cosas de más para quedar bien, pero terminás quedando bien esas 2 semanas y después quedás peor cuando te das cuenta de que no llegaste. Eh, y ahí, eh, yendo a la pregunta de Razor de recién, ¿quiénes tienen que participar en las planning? Ahí vas a tener la definición más del libro de Scrum, y después la realidad en la cual no pasa necesariamente eso. Pero no sé si querés comentar vos, Marquitos, quiénes son los actores un poco que participan según la metodología estándar. según el libro. Eh, según el libro, o sea, lo que tiene que participar es el equipo, sí o sí. El dueño del producto, que muchas veces no hay un dueño del producto o un product owner dentro del equipo. En nuestro caso, cuando planificamos, de hecho, no lo hay, un rol específico de eso. Y el Scrum Master. Y tampoco hay un rol específico de Scrum Master en nuestro equipo, sino que entre todos hacemos un poco ese rol, que lo vamos variando. Un día uno facilita una retro, uno es el líder de ceremonia de la planning o de la grooming. eh, pero bueno, yo creo que además de esas personas, en algunos equipos funciona hacer plannings y vengan invitados a escuchar, por ejemplo, para ver cómo la hacen o cómo... en otros trabajos que tuve, me acuerdo que hacíamos eso. Equipos que querían empezar a implementar Scrum y no sabían cómo.
se tenían una planning y veían cómo se trabajaba, como decir, cómo se trabaja en data, por ejemplo. Venga alguien de otro equipo y decir, bueno, está buena esta forma de que lo encara. Pero bueno, lo que dice el libro es esos tres roles. Pero bueno, en nuestro caso está medio repartido. Pero básicamente Sí. participamos todo el equipo, digamos. Es el más importante. Sí, la definición del libro es el equipo de trabajo porque es el que te dice de esas tareas si realmente las van a llegar a hacer o no. El Product Owner porque es el que te dicta la prioridad y son los que se nivelan entre sí, ¿no? El PO va a querer que hagas todo, el técnico te va a decir de todo eso, yo voy a hacer solamente de esto, decidí qué es lo más importante y el Scrum Master es el que modera entre esos dos lugares, ¿no? Pero un poco la idea es esa y obviamente nosotros no lo aplicamos según el libro, sino que tomamos las cosas que nos sirven y las que no las descartamos. Sí, tal Ahí cual. Razor dice, a mi criterio, la planning muchas veces es una coordinación de trabajo a alto nivel, la definición del libro está bien alcanzada en la grooming. Sí, total, bueno, ahí enganchándolo con lo que comentabas antes, ¿no? Siempre antes de la grooming o la planning, lo más importante es que el contexto esté claro, porque si no, ahí es cuando se te van las estimaciones. Capaz pensás que una tarjeta tiene 3 puntos, pero no hiciste el relevamiento correcto o lo que sea, entonces ahí capaz esos 5 eran 8. Si no tenés el contexto claro, siempre lo que recomendamos o lo que hacemos en el equipo nuestro es poner una tarea antes de 1 o 2 puntos que sea puntualmente de relevamiento para bajarle la incertidumbre a esa tarjeta y una vez que tenemos el contexto más claro, recién ahí pasamos a estimar la tarea de desarrollo, ¿no? Tal cual. Sí, de hecho, esas tarjetas tienen un nombre, no sé si es falopa o bien inventado, pero se llama Spike, creo, me parece. Cuando tenés una tarjeta así de responder ciertas cosas antes de avanzar con otra, creo que se llama así. Entonces vos capaz de sacarle un poco la incertidumbre de esa tarjeta. Reducís la incertidumbre, nunca podés sacar toda. Pero. De hecho, dice Exacto. Riser, hay una pregunta de antes que decía. Eso se hace antes de la grooming, de hecho, eso que comentabas, creo que se refería ahí a la parte de añadir detalle a las tarjetas. Claro, o sea, Sí, antes de estimarlas tenés que tener bien completa la tarjeta con el contexto, el problema que resuelve, a quién le estás entregando valor con esa tarjeta, si es que estás entregando valor a alguien. eh, sí, cosas. de hecho, relacionado a eso, comentaste varias veces o mencionaste varias veces historias de usuarios. No sé si querés comentar a alto nivel un poco qué son. Sí, son como requerimientos que tienen una forma de escribirse que está enfocada en el valor y en el usuario. Tiene un formato estándar que es el famoso, si tuvieron alguna materia de ingeniería de requerimientos o algo, lo van a ver en la facultad. Pero justo yo estoy haciendo una de esas, así que lo tengo bastante fresco. Que dice cómo quiero para. Entonces vos en el cómo vos pones a la persona o al rol que le estás entregando valor. Si es el usuario interno, si es alguien de la empresa, si es el usuario final que consume la aplicación o lo que consume el producto. ¿Qué es lo que querés que haga eso? Esa funcionalidad, escribir esa funcionalidad. eh, ¿Y para qué lo estás haciendo? O sea, ¿para qué querés crear esa funcionalidad? Entonces, el formato es cómo quiero para, como usuario quiero, no sé, poder loguearme a la aplicación. O sea, para poder, no sé, tener mis datos, tener un perfil personalizado para mí. Llevándole un ejemplo de Netflix, por ejemplo. Quiero poder tener mi perfil de Netflix para que el algoritmo me recomiende las películas que a mí me interesan y no las que le interesan a otros, digamos. Muy alto nivel, igual estoy diciendo, y usando ahí como ejemplo, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, pero la idea de eso en definitiva es que la persona que lo va a desarrollar tenga bien claro cuál es el valor que le está sumando al negocio, ¿no? Que es algo que muchas veces pasa, que capaz sos un ingeniero de backend y te piden una modificación sobre una API y vos decís, sí, buenísimo, la hago, pero no entiendo para qué sirve lo que estoy haciendo, ¿no? Eso te da un poco más de visibilidad, decir, bueno,
están pidiendo, no sé, en el caso nuestro, una modificación sobre un tablero. Y esa modificación va a impactar porque salió un producto nuevo y están queriendo medir la performance para no, saber si lo mantienen o si lo dan de baja, por decirte algo. Eh, y a su vez te ayuda mucho a vos también en la planning a priorizarlo, pero si entendés para qué se necesita cada cosa, te podés dar cuenta más fácil de que es más urgente que otro, ¿no? Sí, es como una manera fácil de entender una tarjeta. Además de que el equipo puede tener varias formas de resolverla esa misma tarjeta. O sea, como no atarte a una solución sola, también pasa por ahí. Eh, Puedes llegar a la misma respuesta o al mismo valor con cosas diferentes, digamos. O sea, que no dependa del stack que estás haciendo. Si puedes hacer, como decías vos, o sea, algo muy específico, una tarea muy específica, y vas y lo haces, y haces un montón de tareas así. Y después al final te das cuenta que estás haciendo un montón de cosas, capaz para entregar ese valor que necesitaba el usuario, no era necesario todo, hacer todo eso, sino capaz alguna de esas pequeñas partes sí contribuía. Sí, Eh, te dice el qué y no el cómo, en definitiva. Exactamente. Y viene también un poco relacionado a lo que comentás del definition of done, eh, que en definitiva es lo que te dice cuando una tarjeta está terminada o cuando no. Que nos pasaba capaz cuando no teníamos un definition of done tan claro, que era buenísimo. ¿Terminaste esto? O, che, Santi, ¿la paso a terminado? Claro. Y no sé, fíjate si cumple con lo que estaba escrito abajo, ¿no? Que puede ser tener el modelo en producción, testeado y documentado, y avisarle al cliente. Y capaz el modelo estaba en producción, pero no estaba testeado y documentado, listo, no está terminada la tarea. Es un poco lo que te da Sí. claridad en ese sentido, ¿no? O no te lo validó el usuario que lo va a usar. No te dijo, che, esto está perfecto como lo pedí. Eh, Esto es lo que necesito. O sea, eh, ahí Razer dice una pregunta que es: ¿qué opinan sobre híbridos, cascada, más agile? Eh, Y bueno, un poco en el caso nuestro pasa eso, ¿no? Porque ahora estamos trabajando con varios proyectos que no se terminan en un sprint, sin ir más lejos. O sea, estamos refactorizando todo nuestro data lake y nuestro data warehouse. Eso sabemos que es un proyecto largo de meses. Armamos una definición técnica al principio, con lo cual eso es medio waterfall, pero seguimos teniendo la parte de Agile en la cual priorizamos tarjetas en todos los sprints, vamos haciendo entregables de manera incremental y después de cada sprint nos juntamos a ver si cambiamos o no la priorización, que puede ser, nosotros capaz decimos, che, para esto tenés que armar la estrategia de vacuum, tenés que ver la indexación, tenés que pasarlo a incremental y tenés que migrar las tablas a iceberg. En una metodología waterfall, capaz, esas 4 o 5 tareas las tenés que hacer sí o sí de manera ordenada y una vez que terminás haces la validación. En el caso nuestro, capaz después de un sprint, dijimos, che, este orden que habíamos planteado al principio, la parte incremental, arranquemos por ahí mejor, porque nos suma más valor más rápido. Y te da como esa flexibilidad, que lo podés hacer más en productos digitales, ¿no? Porque yo trabajé también en servicios de telecontrol para centrales eléctricas y vos si estás armando una central hidroeléctrica, tenés que hacer primero el embalse y después los generadores, ¿no? No podés poner los generadores y después armar el embalse. Ese tipo de proyectos sí o sí van a ser waterfall. Pero bueno, en los nuestros que son un poco más sencillos, si se quiere, en ese sentido, te da esa cintura para hacer cambios dependiendo de lo que cambie en el contexto. sí, o tenés que actualizar a una versión nueva de, no sé, del motor de SQL o de no está implementado el Data Warehouse. Entonces, tenés que hacer primero una para cumplir la otra. En general tratás de tener que esas tarjetas sean independientes, que no dependan de otras, pero es casi imposible a veces. Y para mí, si vos estás entregando valor de las dos formas, o a veces no tienes que entregar valor siempre, pero
O sea, haces lo que te está sirviendo en el momento. No tenés que atarte. Sí o sí tengo que entregar valor en cada sprint y sentís esa presión. Y a veces es pensar capaz más largo plazo. Para mí, eh, o sea, no hay que casarse con ningún tipo de framework, sino eh, hacer lo que le sirve al equipo, digamos. Lo que necesita el equipo. ¿Qué palabras tan lindas, Santi? 100%. Ahí, Contanos sobre Razor, Iceberg. cuando estás invitado a hablar 3 horas sobre las ventajas de Iceberg. Yo lo único que sé es que sirve para hacer transacciones ACID porque lo comentaste vos el otro día, así que no voy a hablar más del tema. Eh, Ahí siguiendo un poco con lo que es la metodología, hablamos de la grooming, de la planning, de la daily ya hablamos, pero es la que sigue, que es un poco la reunión que vamos a tener todos los días durante ese sprint que ya está planificado. Una vez que termina el sprint, algo que tenemos nosotros es la retro, que ya un poco comentamos, pero un poco la metodología más en detalle es todas las personas del equipo van a ir listando tarjetas en 2 categorías: qué funcionó y qué no funcionó del trabajo del sprint. Eso después se puntúa, cada persona del equipo le asigna puntajes a la que le interese esas tarjetas. Capaz Marquitos dice, che, la verdad que el proyecto del refactor del Lake está súper mal estimado todo. Y yo no puse esa tarjeta, pero me interesa lo que dijo él, entonces le pongo un punto porque me interesa discutirlo. Después, una vez que ya están estimadas, las podemos agrupar si tienen algo que ver entre sí y las vamos discutiendo de las que tienen más puntaje a las que tienen menos puntaje. Entonces es súper democrático porque no es que viene un líder y dice vamos a discutir estas, sino que las personas del equipo son las que deciden qué temas van a discutir y de eso se van llevando accionables, por ejemplo, decir, bueno, para el próximo sprint vamos a hacer un relevamiento mejor para reducir la incertidumbre de esas tarjetas, por decirle algo. Sí. O sea, como en resumen, como que respondes a la pregunta de ¿qué podemos hacer distinto la próxima vez cuando tengamos este tipo de problema? Porque si no tenés este espacio, vas a hacer las cosas siempre de la misma manera, vas a tener siempre los mismos problemas, y nunca vas a intentar cosas nuevas, ¿no? Y está atado a los dos valores de mejora continua, seguir mejorando, de responder al cambio y de reflexión, un momento de reflexión del equipo. Eh, por ahí, indagar sobre problemas que capaz hay formato de las retros, por ejemplo, indagas mucho en los problemas eh, y, y podés entender mejor qué es lo que le pasa al equipo o por qué, no sé. O puede salir también que el equipo está muy desmotivado porque no viene saliendo sus productos o no vienen saliendo sus implementaciones o un incidente. Entender también el equipo para ver, saber cómo está cada uno, ¿no? O sea, cuál es el. También es importante también eso, no solo implementar mejoras, sino también que se disparen conversaciones que en el día a día, no sé vos Santi qué opinás, pero capaz esas conversaciones las tenés en el día a día. eh, entonces ahí tenés el espacio para decir, bueno, me está pasando esto con esto y no estoy pudiendo resolver internamente. Es como una pedido de ayuda entre todos. Y después salen un montón de accionables que también pueden ser soft y pueden ser también técnicos, ¿no? Pueden ser de las dos maneras. Puede ser que, no sé, querramos fortalecer el team building del equipo, entonces vamos a hacer un día de oficina, qué sé yo. Cualquier cosa estoy diciendo, pero. O sea, rompimos todo el data lake porque no estaban actualizados, no sé, cierta cosa. Entonces decir, bueno, la próxima vez tengamos un proceso para revisar eso. Y así vas mejorando. O sea, con que salgan dos accionables en una retro, ya es un montón. O sea, y tenés las retro cada 2 semanas, cuando termina el sprint, en un año vas a haber mejorado un montón de veces.
con solo Sí, sacar dos sí, accionarios. ahí yendo a lo que decías, el tema de la retro es que, o sea, siempre en cualquier equipo vas a ver puntos de mejora siempre, ¿no? Pero si no la tenés agendada, te come la diaria. O sea, te pones a hacer otra cosa, decís yo tenía todos estos problemas o se me ocurrió cómo solucionarlos, te pusiste a hacer otra cosa, te olvidaste. Entonces, el hecho de tener ese espacio ya cada 2 semanas es como que te asegurás de que capaz no todos, pero buena parte los vas a ir capturando y como decís vos, ya con encontrar 2 puntos de mejora en un equipo cada 2 semanas es un montonazo. Imagínense, no sé si todos los que están acá trabajan con una dinámica parecida, ¿no? Pero a mí por lo menos no me pasó nunca estar en un equipo donde encon- arreglemos una cosa por semana. O sea, me parece un montonazo, sobre todo a nivel metodología de laburo. Y es lo que en definitiva te ayuda a tener un equipo en el que después tenés ganas de seguir trabajando, ¿no? Que lo pueda hacer sostenible en el tiempo también, esa mejora que estás haciendo. Que muchas veces hagamos una resolución, somos el mejor equipo, estás remotivado. Y después cuando arranca la semana que viene, al ser tan grande este cambio que propusiste, no lo agarra nadie, ¿viste? Nadie se hace Sí, bueno, responsable. eso está bueno. O sea, si es un quick win, mejor. O sea, si es algo que ajustás una boludez chiquita y sale andando, es la forma más fácil de que se incorpore, ¿no? Si estás sumando, no sé, un paso más en el proceso de deployment y encima es algo que se hace manual y bla, pasa a ser más una recomendación que otra cosa. Sí, y también darte cuenta que en las retros muchas veces también el equipo lo usan un poco para hacer un poco de catarsis y sacarse un poco de encima, pero no es lo ideal que pase siempre. O sea, te puede pasar una vez, pero si ya ves que las retros todas son catarsis, porque tenés que ver, tener alguien que se dé cuenta de eso, ¿no? Primero que nada, para tratar de poner el foco en mejorar algo. Y no. Me ha pasado a mí que yo he entrado en catarsis y me ha pasado como facilitador tratar de sacar a alguien de esa catarsis y ver, bueno, tratar de ver el lugar desde una posición más de héroe, o sea, y no de qué puedes hacer con eso que te pasa. eh, y no ponerse en el lugar de víctima y decir, bueno, esto me pasa a mí y no puedo hacer nada para cambiarlo, digamos. Que me ha pasado con Sí, Product Owners y. sí. Sí. Ahí, bueno, nos ha pasado también de estar capaz 20 minutos discutiendo una tarjeta y no llegar a nada, decir, bueno, pongamos una reunión en especial, sabemos que esto es un problema, no tenemos idea de cómo solucionarlo, pero charlémoslo después así podemos seguir discutiendo otra cosa, ¿no? Eso Tal cual. puede llegar a pasar, capaz no todas las retros, sería una paja que pasen todas, pero nada, puede surgir y tampoco tiene nada de malo. Eh, Ahí Razor pregunta, si la tarea tiene complejidad alta y prioridad baja, ¿no avanza nunca? No sé si no avanza nunca, pero ¿por qué por qué la harías? ¿No? O sea, ahí siempre cuando estás priorizando, lo que estás haciendo es poner en la balanza esas dos dimensiones que comentás vos y ver qué es lo que le suma más valor al negocio de manera más fácil. Si tenés algo que tiene impacto bajo y encima es un quilombo hacerlo, no te digo no se va a hacer nunca, pero siempre cuando la empieces a comparar con otras tarjetas es como que va a quedar postergado. Y sí es bastante poco probable que se haga. Ahí pongo un disclaimer igual, eh, que eso pasa mucho con lo que es deuda técnica, y todo lo que es deuda técnica tiene que tener algún proceso más en el equipo eh, armado como para tomarlas de manera paulatina, porque si no, la deuda técnica tiene prioridad baja hasta que explota todo por el aire porque se te acumuló un montón, o hasta que las tareas que tu equipo antes hacía en 3 días ahora le lleva 5 o 8, porque la deuda técnica es tan alta que sumar cualquier cambio nuevo es una patada en los huevos, ¿no? Entonces depende un poco del contexto. Tal cual. Sí, me acuerdo que cuando queríamos usar un nuevo paquete de DBT y no podíamos porque no teníamos la última versión, ¿de acuerdo?
Eh, y, y nada, o sea, son cosas que tendrías que hacer y después ingeniería lo implementó, lo actualizó y se pudo usar. Pero capaz en el momento no lo ves tanto la prioridad alta, pero tenés motivos como para hacerlo, digamos, para mejorar tu Sí. proceso. Se veo que tenés claramente el tema y ser. Sí, sí, alguna vez me habrá pasado, ¿no? Ahí, obviamente, la respuesta depende, ¿no? Porque capaz tiene prioridad baja porque va a ser urgente dentro de 6 meses, ¿no? Y ahí lo que sería importante, si sos una persona previsora, es que no esperes 6 meses para tomarlo, para que tu equipo lo pueda ir haciendo tranquilo, ¿no? No esperar a que el tema esté prendido fuego para atacarlo, porque como decís vos, o sea, vas a tener algo de prioridad alta y complejidad alta, la doble Nelson, tenés que dejar todo para tomarlo. Entonces, eh, siempre es importante, sobre todo en lo que es deuda técnica, pero bueno, puedes generalizarlo un poco más, el hecho de decir, voy a ir tomando mis tareas que son para pegarle a los objetivos, pero capaz en vez de dedicarle el 100% del sprint a eso, le voy a dedicar el 80% y el otro 20% lo voy a dedicar a ir ordenando lo otro para no esperar a que esté prendido fuego. La realidad es que no hay un- una guía clara de cómo hacer esto, es mucho de la cintura de cada uno, experiencia previa y capaz un poco haberse quemado con leche antes y aprender que tenés que priorizar de una forma un poco más ordenada. Sí. Eh, Ahí, Marquitos, creo que te pasa mucho también a vos, sobre todo porque estás en un equipo que tiene muchos desarrollos nuevos constantemente, ¿no? Entonces es siempre complicado el hecho de ver cómo dejar ordenado lo que ya está y a su vez priorizar las cosas nuevas que se hacen, ¿no? Sí. Y justo ahí estaba compartiendo una imagen eh, que muestra un poco la diferenciación entre lo que es complejo, de lo complicado y de lo caótico con lo simple. Entonces, eh, lo complejo es algo emergente, algo nuevo, algo que, que tenés incertidumbre. O sea, tenés que tratar también de a esas cosas tratarlas con. Puedes hacer esto que hicimos antes de investigar qué tan, o sea, cuál es la complejidad también, o armar una tarjeta más chica de investigación antes de ponerte, si en algún momento lo tenés que priorizar, como para ir investigando un poco sobre el tema. Entonces, pero parece clave esto de que es complicado, complejo y caótico. Bueno, si lo tenés que hacer sí o sí porque estamos perdiendo plata. Y complicado, eh, nada, es alto el desarrollo, pero no tenés tanta complejidad capaz. Pero sí sabes cómo lo tenés que hacer, sabes que te lleva un montón de tiempo, pero no es complejo capaz. ¿Cómo le reducís esa complejidad? Eh, Creo que tomando esas pequeñas tareas de Spike, digamos, de investigación. Ujú. Pero bueno, puede variar Sí. según cada equipo, creo. Sí, trabajar para que no lleguen a estar en los cuadrantes complicados, ¿no? No es que una tarea nace de esa forma y queda, sino que depende mucho de cómo la plantees también. Así que eso está bueno. Ahí eso lo estás mostrando en Trello, ¿no? ¿Querés comentar un poco de qué herramientas se pueden usar si alguien quiere empezar a implementar esto en su equipo, en su empresa? Está bueno, ¿no? Como que conectaste bien ahí, me parece. Eh, ¿Y tener una pero cancha con esto? ahí comparto el Trello. Trello es esta herramienta. Este es un Trello de una comunidad ágil que en mi época de Scrum Master lo utilizaba mucho. Pero básicamente te permite no solamente acumular información o eh, este, digamos, poder organizarte y tener documentación o cosas, sino que también lo puedes hacer como un Kanban, de decir Kanban es eso de en proceso, lo terminé o por hacer. Entonces, vas viendo cómo el flujo de trabajo, eh, cómo te estás organizando con tu flujo de trabajo, digamos. O sea, es una herramienta, tanto Trello como Jira, que son de Atlassian, tengo entendido. Vas viendo el flujo de trabajo de tus tareas. Te comprometiste este sprint con 10 tareas.
Bueno, cualquiera que entre a ese tablero puede ver qué estás haciendo hoy y te puede preguntar cosas referidas a eso. O puede ver si algo se bloqueó y entrar a la tarjeta y ver, che, esta tarjeta tiene bloqueado por tal motivo. Entonces, como una forma de transparentar, por así decirlo, el flujo de trabajo. O sea, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué está bloqueado, qué entregaste hasta ahora. Ya se terminó esta tarjeta, bueno, te puedo preguntar si algo referido a eso. Pero te sirve para organización del equipo, tener un lugar centralizado donde están las tareas de todo el equipo. eh, y, y también esas herramientas tienen todo un sistema por detrás que analizan cuántos días te demorás en mover una tarjeta de por hacer en el curso a terminada. Y entonces te dan un montón de información después que decís, bueno, me está costando mucho este tipo de tarjetas llevarlas a don, digamos, a terminado. Entonces podés tener algún insight, algún hallazgo de por qué ese tipo de tarjetas te llevan, se traban un poco más o qué diferencia tienen con otra. Pero es un poco eso, una herramienta de organización. Trello es un poco más fácil de usar y más fácil de romper también, pues Jira es un poco más estructurada. Creo que para developers es mucho mejor Jira, mi opinión. Eh, para Trello, es un equipo de negocio, con un Trello puede estar bárbaro para mí también. Sí, o sea, para empezar a trabajar lo podés hacer con básicamente cualquier herramienta que te permita hacer columnas y ponerles tarjetas. La más tradicional es esa de Trello con To Do, In Progress y Done, que es la metodología Kanban. Ahí la diferencia principal es que en Kanban vos no tenés una planning donde ves qué tarjetas vas a hacer en el próximo sprint, sino que las vas tomando en la medida que terminas la anterior. Entonces es un poco más un flujo continuo. A nivel gestión de expectativas no es tan bueno porque si alguien te pregunta cuándo vas a tener algo, es medio cuando lo tenga. Pero en algunos tipos de dinámica te sirve, como lo que puede ser un equipo de soporte, labura mucho con eso. Entran tickets, soluciono tickets. Eh, yo trabajo bastante con eso desde que gestiono porque es difícil decir, bueno, este sprint voy a gestionar estas cosas. O sea, es, o tengo que hacer estas definiciones. Bueno, mm, capaz no sabes cuánto tiempo te va a llevar, pero sabes cuáles son las más importantes. Entonces las vas ordenando ahí, las vas tomando en la medida que dejas de tener reuniones, básicamente. Eh, pero bueno, si tu equipo todavía no trabaja con Agile y querés empezar a implementarlo, creo que la forma más fácil es arrancar capaz con Kanban y después migrar a Scrum una vez que ya estás un poco más eh, entendiendo cómo es la dinámica, un poco más maduro en la metodología. Tal cual. Y después vas mirando un Scrumban o ves viendo si te sirve tener un sprint o no te sirve tener un sprint. Eh, Vas viendo en el camino, vas aprendiendo mientras vas haciendo, digamos. Es un poco esa la idea. Ahí tenemos una primera intervención en el chat de Fuiste, que está bueno la pregunta que hace. Ahí no olvides tirar un follow. Siempre comentan mucho que no aproveche el chivo. Para los que todavía están mirando y no nos siguen. Dice, ¿qué pasa si haces una tarea con incertidumbre y lastimaste mal? ¿Se le cambia el puntaje? ¿Se crea otra tarjeta para complementar? ¿Qué hacemos ahí? Bien, no sé qué dice el libro. En nuestro equipo en particular no la cerramos. O sea, es lo que se llama carry over. Carry over es una tarjeta que pusiste para un sprint y se sigue en el siguiente, pero no se llegó a terminar. Lo que debería pasar ahí es, si sabés que tenés más contexto y sabés que estaba mal la estimación, cuando tenés la grooming siguiente, la volvés a llevar a esa grooming y se vuelve a puntuar con ese contexto nuevo. Si ese cambio de contexto implica un cambio de puntaje muy grande, que por ejemplo era una tarjeta de 3 puntos y pasa a ser de 10, sí podés crear tarjetas nuevas, pero orientadas más a partir de esa que estás teniendo. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos en Data Analytics
por decir un ejemplo bien boludo, vos capaz tenés que hacer un tablero con una serie de métricas, pero para hacer ese tablero tenés que hacer antes un modelo de datos. Capaz lo que podés hacer ahí es poner una tarjeta para el modelo de datos y otra para el tablero, entonces ya lo tenés un poco más atomizado y con un definition nos dan para cada una. Pero yo particularmente no la pondría como terminada, porque justamente no se cumplió el definition of done que habíamos planteado porque surgieron temas en el medio que no estaban contemplados, ¿no? Sí, tal cual. Yo opino lo mismo que vos. Capaz también tener en la cabeza que esa tarjeta capaz puede pasar. Como el backlog es emergente y hay cambios constantes. Puede pasar que esa tarjeta deja de ser prioritaria si te lleva más tiempo de lo que estás haciendo. Entonces, obviamente la puedes agarrar el siguiente sprint y terminarla, o moverla al backlog de nuevo y priorizarla en otro momento. Y capaz cuando la mueves al backlog te das cuenta que la tenés que partir en varias tarjetas más. eh, y, y la vas tomando capaz más de a poco, si es que deja de ser prioritaria. Pero sí, en general, te queda, o sea, el próximo sprint, vos te comprometes menos porque sabes que tenés sin terminar una tarjeta. Entonces, más o menos calculás ahí tu capacity o tu capacidad de entregar historia, ¿no? O sea, no te vas a volver a comprometer con lo mismo porque si no vas a entrar en un loop de todos los sprints tengo carry over y ahí cuando se produce esta frustración de decir no llegas nunca o nunca llegas a terminar el sprint completo. Y eso puede generar a futuro frustraciones, ¿no? Del equipo y demás. O sea, hay que tener mucho cuidado para mí también con eso. Sí. Eh, Sí, un poco también la realidad es que nosotros te respondemos esto y los dos te respondemos lo mismo porque tenemos muchos sprints encima trabajando en conjunto. La realidad es que cada equipo va encontrando cuál es la dinámica que más les sirve, ¿no? Su flavor de Scrum que más se adapta a las necesidades que tienen. Capaz en otro equipo te dicen, no, cerrala y créate otra y no estaría mal, ¿no? Lo importante es que tengan el proceso de mejora continua establecido y que tengan un espacio para discutir estas cosas, a ver qué es lo que más les cierra a todos los que trabajan con esto, ¿no? claro, está igual. Eh, Y ahí, no sé cómo venimos de tiempo, ya son 8:20, ¿querés que tiremos un rato más o ¿Cómo está la gente en el chat? ¿Qué dice? ¿O están cortamos siendo por hoy? 14? ¿Cuántos están cocinando hasta ahora? Ya hay un par cocinando por ahí. Sí. Eh, Una pregunta que a veces hacen es cuál es mejor, si Scrum o Waterfall. Ahí no sé si tenés alguna opinión. Me da risa lo que comentan en el chat. Si te digo lo que estoy haciendo el stream. Está bien, Rizzo, no hay problema. Puedes mantenerlo ahí en la incógnita. Pío dice, dale cheque mañana y daily. Yo soy Sí, retranca mañana es porque mañana me tomo el día de cumpleaños, así que voy a estar en una isla del tigre, así que si se rompe algo, vas a estar literalmente en un cumple. tal igual. Y Bati Green Magic, sí, impecable. Excelente, Eh, buenísimo. Estuvo todo el stream, así que Pío dice Palant, que mañana va a ser un día de Palant 100%. Aparte no hago tan abrupto, viste, los fines largos que hubo que te acostumbran a 4 días a laburar toda la semana. claro, tenés que ir bajando de a poco para acostumbrarte de vuelta. Claro, si Quien no, pudiera, ¿no? eh, Bueno, de nuestro lado, eh, ah, creo súper bien. La dinámica en data a veces es media distinta a los equipos de desarrollo tradicionales, en el sentido de que, sobre todo si estás haciendo análisis, son tareas complejas de estimar a veces o tienen mayor incertidumbre. Si quieren a nivel de recomendaciones finales, yo lo que les diría es, si no están trabajando con alguna metodología ágil y tienen ganas de probarlo, arranquen de a poco. Todo lo que sean cambios organizacionales siempre es súper complicado que se incorporen, entonces
cuanto menos traumático mejor. Pueden arrancar con algo de Kanban capaz, pueden arrancar con algo un poco más tranqui y después ir profundizando si les sirve. Em, Súper importante, si pueden tomar eso de las historias de usuario que comentó Marquitos, ayuda mucho a que las personas del equipo entiendan cuál es el valor que suma lo que están haciendo, sobre todo si están trabajando con un equipo técnico que no ve la visibilidad o que no tiene visibilidad, mejor dicho, de su trabajo o el impacto de las cosas que están haciendo, eso suma un montón. Tengan un definition nos dan claro para evitar preguntas de si esta tarjeta está terminada o no. Escriban bien cuando una tarjeta está terminada. Eso también ayuda. No sé si se te ocurre algo más a vos, Marquitos. No, creo que abordamos gran parte, o sea, de cómo empezar. Creo que o sea, sumo eso de lo que decías vos, arranquen por una cosa y después sumen otra y así no traten de hacer todo junto porque creo que es imposible. De que cuando te van enseñando la metodología, va, por lo menos a mí como me la enseñaron, una consultora súper importante que me enseñó un montón de cosas, es implementar cambios chiquitos pero poderosos, por así decirlo. Y cada sprint nosotros íbamos, primero hacemos sprint, después empezamos a estimar también, conocer lo que son las estimaciones. Empezamos a hacer las ceremonias. Lo primero para mí es empezar a hacer la ceremonia, aunque las hagan mal, y van a ir ajustando en el camino. Pero en 3 meses estás implementando gran parte de los frameworks que se usan en el equipo si haces esos pequeños cambios. Pero Sí. un poco eso, digamos. Y ahí una recomendación también que se me cruzó justo. En un trabajo, una vez me dijeron que la ceremonia más importante es la retro. Y la verdad que coincido. Ahí lo que les podría decir es, si no quieren implementar Scrum para la estimación y para la priorización de las tarjetas, de mínima ocúpense de que su equipo tenga un espacio. No hace falta que sea cada 15 días, lo pueden poner una vez por mes, pero para ver qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Incluso ahora un poco del otro lado del mostrador o del lado de líder, es algo que realmente te ahorra un montón de laburo, ¿no? En una empresa tradicional, capaz el que piensa las mejoras termina siendo el que lidera. Y si podés implementar eso a nivel cultural del equipo, medio que ya camina solo, ¿no? Todo lo que es el proceso de mejora continua, una vez que está bien establecido, toma un montón de valor. Y creo que la dinámica esta te ayuda bastante a tenerlo de manera ordenada. Gracias por la Dicho respuesta. eso, Te van a escuchar otras opiniones y ver cómo laburan en otros lugares. Tenemos ahí excelente. un nuevo follow. Genial. Vamos Eh, a ver el eh, resto, los follows. sí, subimos los espectadores ahora, ¿sí? Al final, al cierre. Sí, subieron sobre el final, mal ahí. Capaz tenemos que cambiar el horario. Tenemos que hacer un extensible capaz. Sí. 7 horas de stream. Hablando de. eh, No, basta que mañana hay que agarrar la pala. ¿Querés que metamos un raid? Eso estaba buscando. No sé si tenés ahí Te a pasé alguien. ahí por WhatsApp. A ver. Ya tengo acá preparado. Buenísimo. Eh, bueno, vamos a mandar el raid. Vayan a hacer de evangelizadores de las metodologías ágiles y digan que nos sigan también a nosotros, por favor, que nos suma un montón. Para el resto, nada, nos estamos viendo en el próximo stream. Gracias, gente. Nos vemos, gente. Buen jueves. Ahí